Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición hoy poder estar acá nuevamente, delante de Dios primeramente y delante de, ya sea de su pantalla de teléfono, de su tablet o tal vez de su televisión, ¿verdad? O tal vez también nos está escuchando. Entonces, es una bendición, hermanos, que hoy usted pueda sintonizarnos, pueda escuchar lo que Dios tiene preparado para este último tiempo, el cual nos está tocando vivir. Y es una bendición, hermanos, que nosotros como hijos de Dios, como amada del Señor, estemos atentos a lo que el Señor quiere darle a su iglesia en este último tiempo. Y definitivamente, miren, hermanos, este tiempo el cual a nosotros nos ha estado tocando vivir es un tiempo muy precioso, es un tiempo en el cual como decía nuestro apóstol en el retiro que ha estado ministrando, una de las cosas que él mencionaba es de que el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros, ninguno de los ministros anteriores ha vivido. Y creo yo que nosotros hemos sido diseñados para este tiempo. Nosotros hemos sido diseñados, para poder vivir este tiempo final, este tiempo el cual Dios ha permitido que venga tanto para la humanidad, para la tierra, como para la iglesia, ¿verdad? Recordemos que estamos en esta tierra, pero nosotros no somos de este lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro origen, es un origen celestial. Y definitivamente en la tierra o el escenario tierra ha sido o es en el cual en estos momentos la tierra está siendo sacudida, la tierra está siendo golpeado con las plagas que Dios ha permitido, porque es interesante que esto no es de cierta manera algo que el enemigo haya hecho, sino que Dios es el que está permitiendo que todo esto acontezca. Pero vamos antes de poder entrar al tema en sí, quisiera que hiciéramos una pequeña oración. Si usted me puede acompañar, sería excelente ahí en su hogar que nos acompañe a orar y poner esta palabra en las manos del Señor y que Él nos pueda hablar y que pueda hoy el Señor, el Espíritu Santo, hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, suplicándote, Padre amado, por una palabra, Señor, por esa palabra, Señor, que tú has preparado para nuestras vidas, para nuestros corazones, Señor. Yo te ruego, papito lindo, de que hoy tú puedas hablarnos, Señor, de que hoy, Señor, en esta hora, tú puedas enviar, Señor, un espíritu de revelación, Señor, a nuestras vidas, Señor, que hoy podamos comprender, Señor, lo que tu palabra escribe, Señor, lo que tu palabra ha escrito, Señor, lo que tú has dejado plasmado ahí, Señor, para que nosotros, Señor, en este tiempo, Señor, se nos pueda ser revelado, Señor. Yo te pido de que tú puedas traer a nuestras vidas, Señor, ese espíritu de entendimiento, Señor, de sabiduría, Señor, que hoy podamos comprender, Señor, lo que tu palabra tiene para nuestras vidas en este tiempo, Señor, en el cual tú nos has metido. Yo te pido que tú bendigas esta palabra, Señor, que pueda ser una palabra de bendición, Señor, que esta palabra, Señor, que es la tuya, Señor, pueda quedar en nuestras vidas como una semilla, Señor, que pueda ser implantada en nuestros corazones, Señor, y que pueda dar un fruto agradable a ti, Señor. Yo te lo ruego, Señor, te lo suplicamos, papito lindo, para que envíes, Señor, ese entendimiento a nuestras vidas y que abras nuestra mente, Señor, no una mente humana, Señor, sino que la mente que proviene de ti, Señor, una mente espiritual, Señor, y que nuestro entendimiento, Señor, pueda comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Te damos a ti las gracias, Señor, te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces, como les mencionaba al inicio, ¿verdad? Definitivamente la iglesia en este tiempo el cual ha sido metida, definitivamente nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios quiere para nosotros en este último tiempo.
Y pues quisiera que usted ya vio ahí el tema, el cual vamos a desarrollar ahorita, se llama Venciendo el Miedo. Y le puse ahí una imagen de una persona que tiene una mascarilla por lo que estamos viendo nosotros ahorita actualmente, ¿verdad? Estamos viviendo en este tiempo en el cual usted sale a las calles y ve a muchas personas como esta persona que carga una mascarilla, o incluso tal vez algunos de nosotros las usamos, ¿verdad? Pero ¿por qué es que las estamos usando? Una, aparte de que es por prevención y todo esto, pero yo siento que hay muchas personas que lo usan por un miedo, ¿verdad? Porque tienen un miedo de qué, de contagiarse y en el peor de los casos de morir, ¿verdad? Entonces, por el temor que hay en el mundo, es que usamos una mascarilla o estamos con todos los lavándonos las manos, haciendo todo lo que las autoridades nos han dicho, ¿verdad? Pero usted cuando sale a la calle, ya sea porque obviamente necesita salir, ¿verdad? Porque sabemos que estamos en un tiempo en el cual nos dijeron que si no necesitamos salir, que nos quedemos en casa. Pero usted solo al salir de su puerta, de su casa, usted va a notar que hay mucha gente que anda con mascarilla. Y no precisamente, como les decía, es algo que lo hagan por salud, sino que lo hacen por miedo. Pero definitivamente el Señor ha venido en este tiempo para hablarle a su iglesia, ¿verdad? Para decirles que no temamos, que no tengamos miedo, que Él está con nosotros. Pero me llama la atención y quiero que entremos de lleno a la palabra del Señor, porque el tiempo avanza muy rápido. Quiero que veamos la primera vez que el hombre tuvo miedo. Y eso lo vemos en Génesis 3:10 y dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Acá está hablando Adán. Cuando él estaba en el huerto, vemos que aquí sucedió algo. Cuando entró el pecado en Adán, cuando entró el pecado, recordemos que entró a causa de la serpiente, ¿verdad? Pero interesante de que antes de que el pecado se manifestara en Adán, dice que el Señor le habló, ¿verdad? Porque dice aquí, te oí en el huerto. Es decir, Adán ya, el Señor siempre le hablaba, ¿verdad? Es decir, yo me imagino que, recordemos que se nos ha sido enseñado de que ellos eran seres lumínicos, ellos eran seres de luz. Y yo me imagino que en determinado momento la comunicación entre Dios y el hombre, antes de la caída, o sea, antes de que entrara el pecado, yo me imagino que era una manera distinta. Y de cierta manera era una comunicación tal vez un poco más cercana, si lo podemos ver así. Pero me llama la atención porque dice en este versículo, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. O sea, al momento que entró el pecado en el hombre, ahí se manifestó el miedo, el temor. Y dice, porque estaba desnudo, es decir, no tenía cobertura. Y recordemos que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, es un tiempo que gracias a Dios nosotros en nuestra congregación estamos bajo una cobertura, tanto la de nuestros pastores como una cobertura apostólica. Y miren, hermanos, platicábamos con mi esposa y hablábamos, ¿verdad?, acerca de que gracias a Dios tenemos pastores y que gracias a Dios también Dios les ha dado a ellos esa sabiduría para poder entender que en este tiempo necesitamos de una cobertura, y esa cobertura apostólica, la cual nos cubre a nosotros también. Es interesante porque hablábamos con mi esposa y le decía, y llegábamos a un mutuo acuerdo y decíamos, gracias a Dios, porque ha dejado a un ministro que, en este caso a nuestro apóstol, para que hable acerca de lo que la amada del Señor está viviendo en este tiempo. Y definitivamente Él ha sido también diseñado para que nos cubra, ¿verdad?, en este tiempo.
porque yo me imagino, ¿verdad? Que si Él en dado momento ya no estuviera con nosotros, o sea, si en este tiempo en el cual nosotros estamos viendo ya no estuviera, siento yo que muchos desfallecerían en esto que estamos hablando ahorita, en el temor, en el miedo. Y me llama la atención porque vemos acá que cuando entró el pecado, Adán automáticamente tuvo miedo y se quedó sin cobertura. Y dice, y me escondí. Entonces, vemos que, miren hermanos, en este momento fue la primera vez que el hombre sintió miedo. Fue la primera vez que el hombre tuvo esa sensación de miedo. Y miren, ¿por qué hablamos de miedo? Porque recordemos que cuando hablamos de esta palabra miedo, también podemos relacionarlo con la palabra fobias. Que fobia es igual a miedo, ¿verdad? Y miren, hermanos, existen cientos, de miedos a los cuales la humanidad teme. Dice que hay al menos 470 fobias diferentes según la ciencia y con sus nombres y sus causas, porque se trata de la enfermedad mental más común que pueda haber y es la más extendida y conocida por todos a nivel global. Es decir, el miedo es algo que está en todos lados. Yo no sé cuántos aquí tienen miedo. Todos tenemos más de algún temor. Hay algunos que les tienen miedo a la oscuridad, otros le tienen miedo a las alturas, que son los más comunes, ¿verdad? A las arañas, a los insectos, cosas así, que incluso que son fobias a los cuales lo hacen lo ponen a uno crea en nuestra mente, en la mentalidad de uno, muchas situaciones. Pero es interesante porque vemos que esta palabra miedo que aparece acá en Génesis 3:10 es esta palabra yaré, que es del Hebreo 33:72 y dice que es una raíz primaria y su principal significado es temor. Pero esta palabra dice que aparece 330 veces en la Biblia en diferentes aplicaciones, que según la ciencia hay varios tipos de miedos, pero me llama la atención porque dice que esta palabra yaré, porque de esta palabra yaré también hay varios derivados, pero solo esta palabra dice que aparece 330 veces en la Biblia en diferentes aplicaciones, es decir, diferentes asuntos en los cuales una persona tuvo miedo. Y dice, cada una de sus formas vienen a ser como un disfraz que esconden su verdadero propósito, el cual es esclavizar. Y esta palabrita esclavizar, usted anótela ahí porque más adelante la vamos a ver. Y dice, yaré también está asociado con la venganza, con la timidez, la inseguridad y la intimidación, el desánimo, y la presión, etcétera, entre otros, ¿verdad? Todas estas sensaciones buscan neutralizar, paralizar y limitar a una persona, incapacitándola e inhabilitándola. Yo no sé cuántos realmente han tenido miedo, o sea, yo creo que todos en determinado momento hemos tenido la sensación o esa sensación de miedo. No sé cuántos usted ahí en su casa, ¿verdad? Contéstese o ponga ahí algún comentario, ¿verdad? Pero ¿cuántos han sentido morirse alguna vez? Yo al menos, gracias a Dios, no he tenido esa sensación, pero me imagino que ha de ser una sensación terrible porque uno está, yo siento que ese es un terror, ¿verdad? Y esa es una faceta más del temor, del miedo, porque el miedo, miren hermanos, tiene varias facetas, tiene varios niveles, si lo podemos ver así, pero todos derivan del temor, del miedo, ¿verdad? Entonces definitivamente yo me imagino que lo más cercano tal vez o lo más común en el miedo es sentir esa sensación de escalofríos, ¿verdad? Pero hay varios puntos, o que se le eriza a uno la piel, ¿verdad? Se le pone, como decimos acá, la piel de gallina, ¿verdad? Entonces ahí avancemos un poquito más. El miedo entró por medio del pecado, que era lo que les decía al inicio, ¿verdad? En Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre
y la muerte. Porque miren, es interesante porque el miedo lo que trae es muerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces esa sensación de miedo es una sensación de muerte. Es decir, uno siente, el miedo es la sensación de la muerte, si lo podemos ver así. Es lo que yo entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tememos? ¿A qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo a la muerte. Pero en el nombre de Dios, nosotros como hijos de Dios ya no, ¿verdad? Pero miren, es interesante esto porque dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, definitivamente, acá hay algo bien importante, ¿verdad? Que todos tenemos miedo, o todos en determinado momento, le tenemos miedo a la muerte, pero sabemos que el Señor ha vencido a la muerte. Miren, es interesante porque Adán fue el primer hombre quien por medio de la desobediencia abrió la puerta al pecado y a la muerte. O sea, es decir, miren, es bastante interesante ver esto porque solo ese momento en el cual Adán y Eva fueron tentados, al momento que ellos comieron del fruto prohibido, vino una gran repercusión para la humanidad, ¿verdad? Pero es interesante porque por medio de un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió hacia todos los hombres. Es decir, lo que trajo el miedo o lo que trajo el pecado fue el miedo y la muerte. Pero nosotros tenemos una promesa que está en Hebreos 2:14 y se los traje en esta versión que es la versión de Ausejo. Y dice, y como los hijos comparten la sangre y la carne, de igual modo él participó de ambas para que así, por la muerte, destruyera al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de su sangre, por medio de su carne, nosotros somos salvos. Y dice el versículo 15, y libera a los que por miedo a la muerte, miren, es interesante este versículo, estaban de peor vida, sometidos a esclavitud. Y uno de los significados que yo les daba, al inicio era de esta palabra yaré, es de que uno de sus significados es de que lo que encierra el miedo es la esclavitud. Esclavitud a la muerte. Porque miren, es interesante todo esto, pero en Hebreos 2:15, que es el versículo que estamos leyendo, dice, y libera, o sea, es decir, el Señor Jesús, cuando Él murió y resucitó por nosotros, trajo un cambio, ¿verdad? Un cambio de dirección. Lo que había hecho el primer Adán, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, lo vino a vencer, lo vino a derrotar. Y dice, el miedo también a través de los tiempos ha sido una herramienta para desequilibrar esa situación y de esta forma esclavizar a la humanidad. Es decir, por medio del miedo se esclaviza a la gente. Y es interesante porque lo vamos a ver más adelante, pero el miedo ha hecho que la humanidad se esclavice y haga las cosas por miedo. Miren, tal vez uno de los casos más comunes en nuestro país, ¿verdad? Es cuando son los extorsionistas, ¿verdad? Que vienen y empiezan a llamar y empiezan a decir que si no paga, que te vamos a mandar a tus hijos, no sé qué. Entonces, eso, ¿qué es lo que hacen ellos? Infundir miedo, infundir terror. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo quiere en este tiempo en el cual nosotros estamos viendo? Infundir el temor, infundir el miedo por medio de lo que está sucediendo hoy en día. Pero miren, es interesante que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre, por medio de su carne, Él ha vencido la muerte. Por medio de su carne, por medio de su sangre, Él ha vencido la muerte y Él le ha quitado las llaves al diablo de la muerte y ha liberado a los que por miedo a la muerte, dice, estaban de por vida sometidos a esclavitud. Entonces nosotros
Lo que el Señor quiere en este tiempo es que no tengamos miedo, que no tengamos temor a pesar de la situación en la cual estamos viviendo. Pero miren, es interesante también, que era lo que les decía, ¿verdad? Al inicio, que el miedo tiene evoluciones o tiene varias facetas. Y miren en Génesis 15:12 dice, hablando de Abraham, no de Abraham, porque todavía no le habían cambiado el nombre, dice, y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror, que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Cuando usted lee los versículos anteriores a esto, usted se va a dar cuenta que acá es cuando Dios hace un pacto con Abraham, perdón. Y ahí en los versículos anteriores habla cuando Dios le dice que vea los cielos y que así como son las estrellas van a ser sus generaciones. Y usted puede leer todos los versículos, pero me llama la atención que cuando Dios le estaba haciendo ese pacto con Abraham, dice acá, según lo que dice ese versículo, sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror, aquí ya no era un miedo, era un terror. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces, miren, algo que me llama la atención acá es la palabra terror, ¿verdad? Que esta palabra terror dice que se define como la máxima expresión del miedo y consiste en una perturbación angustiosa del ánimo que es provocada por un riesgo real o imaginario y sobrepasa la capacidad del cerebro de coordinar las acciones. Es interesante porque cuando nosotros tenemos miedo, nuestro cerebro ya no trabaja igual, porque dice que sobrepasa la capacidad del cerebro de coordinar las acciones, a tal punto que una persona afectada por el terror no puede pensar ni actuar racionalmente. Algo que usted me ve hoy en día también es esto, porque muchas personas andan en las calles o no salen de las calles porque tienen miedo. Y definitivamente lo tenemos que hacer por prevención, ¿verdad? Pero es interesante que hay muchas personas que están con miedo, con terror. Y lo que hace el terror es que nuestra mente, que nuestro cerebro no pueda trabajar de una manera correcta. Y dice, el terror se puede manifestar de diferentes maneras, entre las cuales se puede mencionar la sudoración fría, la parálisis total del cuerpo e incluso la muerte por un paro cardíaco. Pero avancemos. En Éxodo 15:16 dice, terror y espanto cae sobre ellos, por la grandeza de tu brazo quedan inmóviles como piedra hasta que tu pueblo pasa. Oh Señor, hasta que pasa el pueblo que tú has comprado. Acá está hablando acerca del pueblo de Israel cuando ellos cruzaron el mar. Dice que el terror y el espanto cayó sobre ellos a tal punto de que se quedaron inmóviles, de que se quedaron con los brazos, ahí sigue como diría el dicho, ¿verdad? Se quedaron con los brazos cruzados. Pero me llama la atención porque quien permitió eso fue el Señor, fue nuestro Dios. Y por medio de eso que le vino a los enemigos del pueblo del Señor, ellos quedaron inmóviles. Pero algo bien interesante es de que el pueblo, a causa de este terror que le vino a los enemigos del pueblo de Dios, fue que se quedaron inmovilizados y el pueblo logró pasar en medio del mar, ¿verdad? Algo que también traía yo acá es de que dice que el terror ha sido utilizado de una manera sistemática por algunas personas u organizaciones, generalmente revolucionarias, para conducir a otras personas o grupos sociales hacia sus propios objetivos, incluyendo el dominio y el control de la sociedad por medio de actos violentos que infunden miedo, lo cual se define como terrorismo. Miren, esto es bien interesante porque si usted ve hoy las noticias, le dan a usted el número de contagiados, ¿verdad? Que si no estoy mal van más de 100,000 personas y que no sé, y que son varias personas muertas. Y me llama la atención algo a mí también porque
Pues yo pues veo bastantes noticias, no en la tele, pero sí por medio de las redes sociales, siguiendo algunas páginas de noticias internacionales, pero me llama la atención porque la mayoría de los medios de comunicación que son internacionales solo mencionan el número de contagiados y el número de muertos. Ve el caso de Italia, de España, de Irán, que son los países que tienen más casos, ¿verdad? Y luego encierran el total de todos los contagiados y de todos los muertos. Pero ninguno habla de recuperados, ninguno habla de cuántas de esas 100,000 personas, no, ahorita no tengo el dato exacto, pero de cuántas de las personas que están contagiadas, cuántas ya se recuperaron. Usted puede ver ahí todas las noticias y ninguna aparece eso. Y algo bien interesante es de que acá en Guatemala, ¿verdad? Hay creo que al momento hay como 40, al día de hoy que estamos haciendo esto, hay como 42, 43 casos y 12 recuperados, ¿verdad? Se habla más de recuperados que de contagiados, ¿verdad? Y lo más chistoso es de que se habla más de capturados que de contagiados, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero interesante que la sociedad, que los medios de comunicación internacionales están infundiendo un temor a la humanidad en general. ¿Por qué? Porque solo nos están dando los datos de la gente contagiada y de la gente que se está muriendo por esto, ¿verdad? Entonces lo que quieren o lo que están haciendo es infundir un temor, ¿verdad? Pero algo que me llama también la atención acá en este versículo es la palabra terror, que también se traduce del término hebreo eimag, que es del hebreo 367, según el diccionario Strong, que generalmente está relacionado con el temor, pero de forma concreta se refiere a un ídolo, que a su vez está relacionado con las pesadillas. Entonces, es bien interesante todo eso, pero miren, algo también es que el terror ha sido utilizado de una manera sistemática, que era lo que les decía, ¿verdad? Para que la gente pueda tener, o para que las personas que controlan todo esto, es decir, las élites, ¿verdad? Que todos hemos escuchado de eso, para que ellos puedan gobernar. Y algo que también mencionaba nuestro apóstol dentro de todo esto es de que esto solo es un pequeño ensayo de lo que va a venir, ¿verdad? Solo están dando una estadística de cómo poder controlar a la humanidad y por medio de qué lo están haciendo, por medio del temor, por medio del miedo. Pero avancemos un poquito más para poder llegar a ese punto. Y me llama la atención que en el versículo que estábamos leyendo de Génesis 15:12 hay 3 factores importantes, porque dice que y sucedió que a la puesta del sol, ese es el punto 1, ¿verdad? Un profundo sueño, es decir, aquí sería el segundo factor. Y dice que cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Vemos que cuando sucedió esto, que hubo terror en Abraham, fue en una hora específica, a la puesta del sol. Dice que también cayó en un profundo sueño y que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Algo que me llama la atención es cuando hablamos acerca de la puesta del sol y vemos en Génesis 1:3 al 5 que dice: entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios, que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Algo muy interesante acá es de que cuando Dios estaba creando, dice que Él hizo la luz porque todo estaba en tinieblas. Y vio Dios que la luz era buena, es decir, vino Dios y separó la luz de las tinieblas. Entonces, en el sentido literal, cuando hablamos de la puesta del sol, es la transición entre el día y la noche. Pero sabiendo que el día es un sinónimo espiritual de la luz y la noche es un sinónimo espiritual de las tinieblas. Entonces, definitivamente cuando Abraham cayó en este profundo sueño, dice que fue en un intervalo, ¿verdad? Cuando se iba poniendo el sol, es decir, cuando iba entrando la oscuridad.
Y miren, algo que también nos habla el apóstol Pablo acerca de esto es en Efesios 4:26, porque dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Entonces, esto quiere decir que el sol es una puerta de acceso para el reino de las tinieblas, a la que generalmente le siguen cosas nefastas y terribles. Es decir, en este punto dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no debemos dejar que el reino de las tinieblas gobierne en este tiempo por medio del miedo, ¿verdad? Algo también bien interesante es cuando habla acerca de un sueño profundo. Dice: según los expertos, el tiempo promedio de un ciclo de sueño puede variar entre 90 y 110 minutos y está conformado por varias etapas que empiezan con el adormecimiento, seguido por un periodo de sueño ligero en el que el cerebro presenta dificultades para registrar contactos con el cuerpo, por lo que manda, acá hablando acerca de un sueño profundo, ¿verdad? No estamos hablando cuando usted se duerma, sino que es cuando caemos en un sueño profundo, según lo que dice la ciencia, ¿verdad? Dice: seguido por un periodo de sueño ligero en el que el cerebro presenta dificultades para registrar contacto con el cuerpo, por lo que manda un impulso para corroborar que su conexión con el cuerpo está funcionando con normalidad, produciendo un movimiento del cuerpo rápido y violento que es conocido como que soñemos que nos caemos. ¿Cuántos han soñado eso, verdad? Yo no sé cuántos les ha pasado que usted... Miren, y es interesante porque ese sueño profundo no es cuando usted duerme. Ese sueño profundo es cuando usted tal vez está muy cansado, ¿verdad? Llega a su casa, se acuesta un rato y cuando usted siente está saltando, ¿verdad? Porque cayó en un sueño profundo. Es decir, se levanta así de una manera drástica, ¿verdad? Casi que se levanta de un solo, ¿verdad? Le da un patadazo o no sé. Pero yo no sé cuántos han sentido esa sensación que se caen, ¿verdad? Dentro de un sueño. A veces, y es interesante porque dice que es un sueño profundo, porque uno está ahí tal vez soñando y cuando de repente siente que se cae, ¿verdad? Y uno se levanta, pero ¿qué es lo que hace el cerebro? Dice que el cerebro está ahí con dificultades porque dice: ¿será que sí está vivo o no está vivo? Y es bien interesante porque para eso manda ese impulso y hace que nos despertemos de una manera inmediata. Dice acá: tras un breve tiempo de transición, sigue la etapa conocida como sueño delta, a la que también se le llama sueño profundo, porque en esta etapa es muy difícil despertar a alguien y se considera que es la que determina una buena o mala calidad del sueño, tomando en cuenta que es cuando algunos niños mojan la cama, otras personas caminan dormidas o experimentan los terrores nocturnos. Miren qué interesante todo esto, porque definitivamente en este sueño profundo en el cual él cayó era a causa de un temor que él tenía. Es decir, él estaba con su mente, no sé, paralizada tal vez, y es por eso que él cayó en un sueño profundo. Pero veamos qué dice en Salmos 13, 3 y 4, dice: considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Porque yo no sé si usted se ha enterado que muchas personas también han muerto durmiendo. Y mire lo que dice acá, ¿verdad? No sea que mi enemigo diga: lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Es decir, acá hablando cuando dice que él estaba durmiendo, y no sea que duerma el sueño de la muerte, es decir, un sueño en el cual ya no va a despertar, ¿verdad? El otro aspecto era una gran oscuridad. Y esta palabra gran oscuridad usted lo puede encontrar en el Hebreo 28-25, que se utiliza en un sentido figurativo para referirse a la miseria. Y mire lo que dice en Job 4:13: entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó.
Vemos acá vemos a Job, hablando acerca de un sueño profundo el cual él estuvo. Y dice, inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino en un espanto. Es decir, cuando nosotros estamos en un sueño muy profundo, es cuando cae el terror, es cuando cae el miedo. Y se me sobrevino un espanto, un temblor que hizo estremecer todos mis huesos. Entonces, definitivamente, cuando hablamos acerca de este punto, del punto de una oscuridad que hubo acá, vemos en el caso de Job que él tuvo miedo y dice que le sobrevino sobre él un espanto. Y es interesante también porque hay veces de que mientras uno está durmiendo puede hacer que caiga un miedo profundo en nuestras vidas. Y muchas veces es interesante que debemos de nosotros dormir y reposar también en el Señor. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo se aprovecha ahí en nuestros sueños. Si nosotros no estamos confiados en el Señor, si nosotros no estamos confiados en que Él está con nosotros, podemos caer en estos sueños profundos en el cual el enemigo viene y se aprovecha, ¿verdad? Pero miremos cuál es el miedo de este último tiempo en el cual nosotros como iglesia del Señor, nosotros como amada del Señor, estamos pasando, porque ese es un tiempo en el cual el miedo se ha apoderado de la humanidad. Y veamos que dice Job 2:4. Respondió Satanás al Señor y le dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y miren esta versión de lenguaje sencillo, dice, el ángel acusador le contestó, mientras a uno no lo hirieron, donde más le duele, todo va bien. Pero si de salvar la vida se trata, el hombre es capaz de todo. ¿Y por qué este versículo? Porque es interesante que acá está hablando acerca del miedo. ¿Por qué? Porque usted, si lee los versículos anteriores a este versículo 4, se va a dar cuenta que es acá en el momento cuando el enemigo, se presenta delante del Señor y le dice que viene a rodear la tierra y quiere que ponga a prueba a Job. E interesante porque dice, el enemigo sabía o sabe más bien dicho, que una de sus armas es el miedo, es el terror. Pero nosotros como hijos de Dios no deberíamos de tener miedo, no deberíamos de tener temor, según lo que hemos visto, ¿verdad? En el versículo que leímos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo derrotó a la muerte y con Él le quitó las llaves de la muerte y sacó de esclavitud a aquel que tenía miedo, ¿verdad? Pero interesante porque dice, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Y miren, yo me ponía a investigar y encontrar algunas noticias acerca de lo que les estoy hablando. El miedo en el cual en este tiempo está acosando a la humanidad. Y miren, este es un medio de comunicación que usted puede ver y mejor le tomé screenshot para que usted vea de dónde estamos sacando la información también. Y recordemos que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo es un tiempo profético, es un tiempo final. Y tenemos la palabra profética más segura, la cual es la palabra del Señor. Y es interesante ver que esto, lo cual estamos viviendo, solo es algo que ya está escrito en la palabra del Señor. Y miren, quisiera uno de los títulos de este diario, ¿verdad? De esta noticia es la psicología del miedo al coronavirus y las claves para manejarlo. ¿Por qué? Como les decía al inicio, mucha gente está con temor, mucha gente está con miedo, porque por salud, de qué va a pasar conmigo, me voy a morir, no me voy a morir, me voy a infectar o no. Pero es interesante entonces saber qué es lo que está pasando. Y miren, extraje unas cosas más interesantes de lo que habla esta nota.
Y solo quisiera leérselas porque es interesante ver cómo es que el miedo está en este día o en este momento acosando a la humanidad. Y miren, dice la mente, el aparato psíquico y el mundo interno de las personas reaccionan a la llegada de esta pandemia con mucha angustia, porque se trata objetivamente y realmente de una situación angustiante y preocupante. Entonces reaccionamos con miedo y preocupación y anormalmente con pánico. Aún así, hay una diferencia entre sentirse inquieto por un tema incierto y estar ansioso, hasta el punto de que la preocupación dificulta el sueño y la vida diaria. La sobrecarga de información falsa, la acumulación de preocupaciones tienen nefastas consecuencias en el bienestar físico y psicológico y pueden acelerar la mente a una velocidad aterradora. En la era digital, esto está pasando con una intensidad como nunca antes vista. Dice acá, el resultado de la sobrecarga informativa es una velocidad espantosa y estéril de pensamientos, muchos pensamientos inútiles y una serie de consecuencias físicas y emocionales avasallantes. ¿Por qué las personas se despiertan fatigadas? Porque gastan mucha energía pensando y preocupándose durante el estado de vigilia. ¿Por qué sufren consecuencias físicas a raíz de la ansiedad? Cuando el cerebro está desgastado, estresado y sin reposición de energía, busca órganos de choque para alterarlos. El miedo es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. Miren, interesante lo que habla en esta nota, ¿verdad? Que publicaron. Dice, hace que entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales como discriminar a los demás, desarrollar una ansiedad grave y en algunos casos causar depresión y perder la habilidad para reinventar y responder inteligentemente en situaciones estresantes. Debemos de tomar todas las medidas recomendadas por la prevención y demás. Trabajar en nuestras herramientas de gestión de emociones para prevenir nuestra salud psíquica sea infectada y que no sea afectada por nuestros miedos, desesperaciones y ansiedades. Y dice, lo más útil que las personas pueden hacer en esta etapa es encontrar algunas fuentes confiables de información, como los centros de control y la prevención de enfermedades o la Organización Mundial de la Salud o algunos de los principales medios de comunicación y simplemente atenerse a ellos para informarse. Y agregó, vivimos en un mundo donde hay exceso de información. Por todos lados recibimos constantemente una batería de noticias, comentarios y anuncios por distintos canales que tienen variada intensidad y muchas veces son redundantes. Pero al recibirlo no medimos los efectos colaterales que esto produce en nosotros y en los niños, pero también tiene llegada a las redes sociales y medios de comunicación. Es interesante que una de las cosas que menciona acá este medio de comunicación, esta nota, es que el virus más grave es que puede afectar a la humanidad es el miedo. Interesante todo esto. Pero miren, es algo que la palabra del Señor ya había sido escrita. Que nosotros, como hijos de Dios, no deberíamos de entrar en este engaño en el cual estamos nosotros viviendo, ¿verdad? Y yo sé que, miren, esta situación es una situación real, no es algo, yo no les estoy diciendo que no es real, pero es algo en el cual nosotros tenemos de tomar en cuenta. Y miren, en Lucas 21:25 dice, y habrán señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, que es lo que estamos viviendo, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Nosotros tenemos una esperanza. Nosotros no debemos de caer en este temor en el cual la humanidad está siendo atacada. Y miren, solo quisiera leerles ya, por causa del tiempo, dice, el miedo y el control de las masas. Ese es otro medio de comunicación que se llama, perdón, no veo acá el nombre, se me olvidó ponerlo, pero dice,
cada vez que una generación comienza a mostrar signos de rebeldía y sobre todo de empoderamiento, aparece el miedo, que es la herramienta de control social más eficaz de la historia. Rápidamente comienzan a moverse las piezas de ajedrez. Autoridades vigilantes del statu quo arman verdaderos circos romanos en el que nos muestran cómo el terror comienza a apoderarse de la ciudadanía a través del famoso miedo al cambio. Después de esto, de lo que estamos nosotros viviendo, la humanidad no va a seguir igual. Va a haber un cambio, que era lo que nuestro apóstol también nos mencionaba, que definitivamente va a venir algo distinto. Va a venir, todo esto se está reordenando. Lo que está haciendo las élites es reordenar a las masas, reordenar la economía, reordenar en este caso la salud incluso, ¿verdad? Y miren, es interesante porque todo lo que el enemigo trae en todo esto, o sea, toda la agenda del anticristo está ya abierta, ¿verdad? Y lo que trae esto es un nuevo orden, que era una de las cosas que definitivamente en la palabra del Señor podemos ver. Solo le traigo ahí unas imágenes de algunos medios de comunicación que hablan acerca de esto. Dice: el nuevo orden global tras la crisis del coronavirus. ¿Por qué? Porque van a reordenar la economía. Yo sé que, miren, es en este tiempo una de las cosas también que nos está atemorizando no solo es la salud, sino también la economía. ¿Por qué? Porque muchas personas están ansiosas por ver qué van a hacer, qué van a comer o qué van a vestirse. Pero nosotros tenemos que estar confiados en el Señor. Pero miren, y es interesante porque usted ve las noticias y ve que dice que van a aplazar los pagos, que van a dar créditos, no sé qué. Pero miren, hermanos, de todos modos, aunque aplacen 3 meses el pago de la luz, usted lo tiene que pagar. Entonces lo que están haciendo solo es hacer que nos endeudemos aún más. Entonces nosotros no debemos de caer en este engaño, hermanos. Y ahí usted puede ver dice en este otro diario, dice: la crisis del coronavirus dará paso a un nuevo orden mundial. Y acá menciona algunas cosas hablando acerca de la economía, que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se volvió potencia. Y en esta ocasión, quien está luchando con todo esto es el país de China. Y usted puede ahí ver o puede investigar, ¿verdad?, un poco más acerca de esto. Pero definitivamente lo que estamos viviendo, debemos de entender qué es lo que estamos viviendo. Debemos de despertar y no caer en el temor, no caer en el miedo, en el cual lo único que quiere el enemigo es meternos miedo, meternos ese temor, ese terror para que ya nosotros nuestra vida no tengamos paz. Porque miren, hermanos, yo no sé cuántos en determinado momento han tenido miedo, pero definitivamente el Señor lo que quiere hacer en nuestras vidas es traer algo nuevo, algo diferente. Y quisiera avanzar un poquito acá en Apocalipsis 6:8, bueno, que es un versículo que usted ya ha leído, ¿verdad? Que es algo que ya nos han presentado hablando acerca del cuarto sello, ¿verdad? Que habla acerca del caballo. Pero me llama la atención que para poder vencer el temor o el miedo, debemos de ver este versículo. Ahorita se lo muestro acá. En Primera de Juan 4:16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. El versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos
porque Él nos amó primero. Entonces definitivamente el Señor lo que quiere en este tiempo es que permanezcamos en Él, que permanezcamos en Él, en Dios, porque si permanecemos en Él no vamos a tener temor. Y mira lo que dice en Proverbios 3:23, dice: entonces andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será tu dulce sueño. Yo no sé, pero si tú has estado pasando por una situación en la cual el temor ha venido a tu vida, este es un versículo para tu vida. Dice: cuando te acuestes no tendrás temor. Si no has podido descansar, hoy el Señor lo que quiere traer a tu vida es quitar ese temor, ese miedo. Dice: sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás al pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Y por último, usted este versículo de Salmos 91 creo que ya todos lo hemos visto, lo hemos leído infinidad de veces, porque es algo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero solo quisiera leerles en el versículo 5 y 6, ¿verdad? Dice, bueno, leamos desde el 4 ya para ir finalizando. Con sus plumas te cubre, hablando de cobertura, que era lo que les decía también al inicio. Si no estamos bajo cobertura, definitivamente sí nos va a llegar el temor. Pero dice: con sus plumas te cubre y bajo sus alas hayas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. Aquí vemos 4 coberturas: con plumas, bajo sus alas, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Pero lo que dice el versículo 5: no temerás al terror de la noche. Entonces definitivamente hoy el Señor lo que quiere traer a tu vida es esa paz que el mundo no da, esa tranquilidad, esa confianza, la cual el enemigo está queriendo meter no solo a una vida personal, sino que a las familias. Lo que este ataque del último tiempo en el cual el enemigo quiere traer a tu vida es el temor. Entonces definitivamente, hermanos, solo quisiera leerles este versículo. Dice: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. El Señor en este tiempo no quiere que nos distraigamos con el temor. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Él está pronto a venir. Miren, hermanos, el Señor está más cerca de lo que nosotros creemos. Y no debemos de afanarnos ni preocuparnos por lo que en el mundo está aconteciendo, porque eso va a pasar y van a venir cosas aún peores. Pero nosotros estamos confiados en el Señor de que Él vendrá pronto por su iglesia, por su amada. Y dice: porque vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza por escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces vamos a orar. Padre amado, hoy, Señor, estamos delante de ti, Señor, sabiendo, Señor, y confiando, Señor, de que tu amor, Señor, tu perfecto amor, Señor, echa fuera todo temor, Señor. Y hoy, Señor, nos estamos presentando delante de ti, Señor, para suplicarte, Señor, para rogarte, Señor, que nos ayude, Señor, a confiar y a permanecer en ti, Señor, porque sabemos de que tú estás pronto, muy pronto, Señor, a venir. Pero no queremos distraernos, Señor, con las acechanzas del enemigo, Señor. No queremos caer en el miedo, no queremos caer en el terror, Señor, sino que estar confiados en ti, Señor, de que tú volverás pronto, Señor, y que tú nos has de sacar, Señor, de esta tierra, Señor, para llevarnos al encuentro contigo, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor podamos ser hallados dignos delante de ti,
que por favor, Señor, en este tiempo, Señor, podamos consagrarnos aún más delante de ti, Señor, sabiendo de que tú estás cerca, Señor, que tú estás muy cerca, Señor, y estamos acá, Señor, esperándote, Señor, en medio, Señor, de esta situación, Señor, tal como tú lo hiciste con el pueblo de Israel, Señor, que estaban todos dentro de sus casas, Señor, y al tiempo, Señor, tú los sacaste de Egipto, Señor. Hoy creemos, Señor, que en este tiempo en el cual tú nos has metido es un tiempo en el cual te veremos, Señor, en el cual podremos ver, Señor, todas esas promesas cumplidas, Señor. Hoy te damos a ti las gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este tema haya podido ser de bendición para su vida y podamos comprender lo que el Señor quiere para nosotros. Únicamente recordándoles que sigan las transmisiones de nuestros servicios y que usted esté atento ahí a todo lo que el Señor va a estar haciendo para su iglesia, que nos preparemos, nos consagremos delante de Él y que sepamos que el Señor viene pronto. Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les bendiga.